Bien, tenemos en línea a Felipe Munizaga, analista político, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Finisterra, para analizar los anuncios tras la primera cuenta presidencial del presidente José Antonio Kast. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas Un gusto tardes. estar nuevamente con ustedes. Gracias. Felipe, ¿cuál es la evaluación general de esta primera cuenta pública del presidente Kast? ¿Qué tono y qué señales políticas le parecieron más relevantes? Bueno, lo primero que uno tiene que atender es a la forma de la cuenta pública y a su extensión. Esta fue una cuenta pública relativamente corta comparada con el promedio de la duración de las cuentas públicas, por ejemplo, del presidente Boric o de la presidenta Bachelet o del presidente Piñera. Una cuenta pública bastante breve en ese sentido, para ser la primera cuenta pública. Eso yo creo que ya es una señal política. En segundo lugar, creo que, y no nos equivocamos, yo comencé mi día con ustedes analizando las expectativas que eventualmente podíamos tener respecto de esta cuenta pública, y creo que no nos equivocamos al decir que el primer elemento más fundamental era el relacionado con la seguridad pública. Creo que si uno analiza desde el punto de vista del contenido de lo propuesto por el presidente de la República, este contenido enfatiza, por ejemplo, la fuerza de tareas, que yo creo que es algo novedoso, que es algo importante, es algo bastante relevante. Básicamente, uno podría decir que la seguridad pública, desgraciadamente, a pesar de que hay normativas, hay leyes que establecen una cierta unidad de mando dentro del tema por ejemplo, del recabar datos de inteligencia, sabemos que en la práctica eso no funciona así. Por lo tanto, el tema de dar una señal respecto de una fuerte unidad de mando, generando esta fuerza de tareas, dividiéndola en 7 partes, pero manteniendo un control unificado, creo que es algo que realmente uno tiene que considerar que es una buena noticia. Esperemos a ver cómo esto se implementa. Respecto yo pensé que el presidente iba a hacer una crítica aún más profunda de la que hizo en relación a lo que el gobierno anterior no había logrado o había dejado como herencia para este año, pero creo que en ese sentido fue bastante equilibrado. Creo que en términos de los anuncios de carácter económico, yo creo que ahí quedó un poco el debe. Rescato lo que señaló en relación a las pequeñas y medianas empresas. Rescato en el fondo de la promoción de un buen ambiente político y económico, porque en el fondo ese es lo que genera la inversión. Y rescato como en términos generales la idea de mantener una cierta unidad de país respecto a la forma de abordar estos temas. Creo que hace rato era necesario tener un mensaje político mucho más unitario, sabiendo que hay diferencias que son bastante evidentes, pero sí en la práctica creo que eso es algo que nuestro país fue perdiendo a lo largo del tiempo. Y creo que si se logra rescatar algo de eso, creo que ya sería algo bastante bueno. Felipe Munizaga, analista político de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Finisterra. Felipe, volviendo a lo que es seguridad, además de las fuerzas de tareas especializadas, habló del endurecimiento de sanciones y nuevas medidas contra el Sí, crimen organizado. ¿Es ahí donde sí. Kast busca consolidar el liderazgo? Sí, yo creo que incluso es una buena observación la que haces, porque efectivamente el tema de la seguridad pública desplazó a la situación económica. Tenemos que considerar que el desempleo está casi en un 9%, eh, y hoy día, considerando además que esta es una cifra muy alta, la primera prioridad en todas las encuestas sigue siendo el tema de la inseguridad ciudadana, la seguridad pública. Entonces creo que si él logra consolidar un liderazgo, logra revertir las tendencias digamos, que están vinculadas con el crimen organizado, creo que eso va a ser un elemento importante para el crecimiento del presidente una vez que ya estas medidas comiencen a implementarse. Creo que además hay que tener ojo con el ministro Arrau, porque si él logra hacer bien el trabajo, él va a ser un actor político muy relevante. No sé si al nivel de un candidato presidencial,
pero sí creo que hay que poner ojo ahí en este liderazgo que es bastante ejecutivo, bastante pragmático y que creo que le puede disputar liderazgo muy fuertemente a algunos también de futuros candidatos de la derecha o de la centro derecha y también a la izquierda. Felipe Munizaga, director de Ciencias Políticas de la Finisterra. Ahora, en términos de, en materia económica, en verdad, se fijaron metas súper ambiciosas de crecimiento y Sí. empleo. ¿Son objetivos realistas considerando el escenario económico actual? A mí me gustaría pensar que sí son objetivos realistas. Yo creo que no lo son tanto. Creo que el país está en una condición de estrés económico muy alto. Las cuentas públicas simplemente no calzan. Y la verdad es que el país tendría que crecer a mucho más del 4% anual en los próximos años, como para poder tener un impacto, para que eso se note fundamentalmente y pueda generarse un dinamismo en la economía. Sin embargo, por ejemplo, creo que hay algunas señales que son positivas. Por ejemplo, el tema del destrabamiento en los proyectos que están ingresados al sistema de evaluación del impacto ambiental. Lo dijo el mismo presidente en su cuenta pública. Creo que esto puede ser un elemento también que dinamice la economía, pero yo creo que los objetivos son tremendamente, concuerdo que son tremendamente ambiciosos, y creo que si no se logran, el nivel de frustración va a ser bastante alto. O sea, creo que ya el presidente tuvo una baja sostenida muy importante en estos casi 90 días en que ha ejercido el mando de la nación, precisamente porque las medidas que se propusieron en relación fundamentalmente con la seguridad pública no se cumplieron. Entonces, seguir por ese camino, sobre todo en la parte económica, que es un aspecto tremendamente delicado, tremendamente importante para la ciudadanía, creo que es muy riesgoso, muy peligroso. Ahora, si logra hacerlo, creo que deja instalado probablemente un candidato de la derecha o de la centro derecha para la próxima elección como más probable presidente. Felipe, a ver, de alguna manera el presidente Kast durante la campaña hizo fuertes promesas respecto justamente a seguridad, a crecimiento económico y de alguna manera lo que ha planteado hoy en la cuenta pública podría decirse que nuevamente podrían llegar a ser promesas de campaña. Por lo mismo, porque en estos 3 meses estábamos esperando algunas señales de cosas concretas y aún no se ven según la percepción de la ciudadanía. Tiene que ver también con la reconstrucción institucional. Tres ejes hoy día habló, principalmente seguridad, Sí. crecimiento económico y reconstrucción institucional. ¿Tiene que ver esto que te pregunto de la reconstitución, el volver a ser el Chile de antes, con volver a creer en las promesas que hace el presidente Kast? Yo creo que es una muy buena pregunta y difícil de responder. Creo que el país no está hoy día para promesas que no van a ser cumplidas. Lo dije yo también hoy día en la mañana y lo recalco hoy día en la tarde. Creo que la administración del presidente Boric dejó la vara muy baja en relación al tema del cumplimiento de promesas. Y creo que el país ya, en cierto modo, aprendió, en cierta medida, que estas promesas, si no son implementadas en un corto tiempo, no van a ser implementadas nunca. Entonces creo que es muy riesgoso ir por ese camino. Yo reitero que no hay espacio hoy día para improvisación, no hay espacio para promesas que no van a ser cumplidas, no hay espacio para promesas que de repente en el camino se pueden dar cuenta que no son factibles de ser implementadas, como pasó por ejemplo con el presidente Boric en relación al CAE. Entonces es muy pequeño el espacio que tiene el presidente, que tiene esta administración, como para poder navegar en la ambigüedad o en la posibilidad o en una supuesta extensión de la luna de miel. La luna de miel determinó, el país está demandando efectividad, está demandando resultados en el corto plazo. Entonces creo que el gobierno tiene muy claro hoy día que si esto no empieza a mostrar resultados pronto, la baja de hay 36% hoy día de aprobación presidencial va a ser muy difícil de revertir. De hecho, desde el punto de vista de la política comparada, los presidentes que no logran revertir su baja aprobación en los primeros 6 meses tienden a mantener esa baja aprobación a lo largo del periodo. Entonces, creo que la gente del presidente, el gobierno tiene muy claro esto. Entonces, están jugando el todo por el todo. O sea, es esto o nada.
Felipe Munizaga, director de Ciencias Políticas de la Universidad Finisterra. Vengamos a la región. Estábamos hablando en términos generales, ¿cierto?, de las grandes promesas del presidente Kast. Para la región de Valparaíso hubo anuncios bastante importantes, especialmente la inversión para los puertos de Valparaíso y San Antonio. ¿Es una señal de descentralización o responde principalmente a una lógica económica? Yo creo que ambos. Valparaíso, desgraciadamente, ha sido un puerto que es muy difícil saber por qué nunca ha logrado, o desde hace muchos años no ha logrado despegar. Valparaíso tiene una gran potencialidad. Hay liderazgos políticos que quieren impulsar este desarrollo. Y sin embargo, históricamente Valparaíso no ha tenido esa efectividad, o sea, no ha tenido un desarrollo como el que uno podría esperar de un puerto tan importante como lo es el puerto principal, digamos. Entonces, creo que esto responde a dos lógicas efectivas, una lógica económica, también una lógica de descentralización. Yo he hecho hace mucho rato de menos algunas políticas públicas que efectivamente profundicen la descentralización, porque no solamente uno debiera considerar que con la elección de los gobernadores que reemplazaron a los antiguos intendentes nombrados por el presidente de la República, que tenían además una doble característica, eran presidente del Consejo Regional y además eran subordinados al presidente de la República. Hoy día eso no es así, hoy día hay una elección democrática, pero yo por lo menos sigo echando de menos una descentralización mucho más profunda. Todavía hay muchos proyectos y mucha inversión que pasa por aprobación del gobierno central, sobre todo en el ámbito sectorial, y creo que hoy día hay suficientes capacidades instaladas en los gobiernos regionales como para que esa descentralización se profundice. Eso yo lo echo de menos también en la cuenta pública del presidente. Valparaíso sí necesita mayor cuidado, necesita mayor inversión. Para mi gusto es una de las ciudades más bonitas de Chile, a mí me encanta Valparaíso, pero creo que falta gestión municipal, creo que falta inversión del gobierno central. Y efectivamente creo que esos dos ámbitos que tú has nombrado recién son parte de ese proceso en que debe profundizarse mucho más la descentralización política y administrativa a nivel regional. Saga, director de Ciencias Políticas de la Universidad Finisterra. El presidente también, habló de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el plan retorno para inmigrantes en situación irregular. También hubo anuncios sociales como el aporte para familias vulnerables y el compromiso de avanzar en la sala cuna universal. Además, hubo protestas, manifestaciones en las afueras del Congreso. Él habló del registro único de vándalos e incivilidades. ¿Qué anuncio cree usted que tendrá mayor impacto político, impacto social también, que podría transformarse en el principal desafío para el gobierno durante los próximos meses? Bueno, creo que uno de los principales anuncios está vinculado con este apoyo, esta ayuda, que si no me falla la memoria son del orden de unos 30.000 pesos de acuerdo a las familias, a cierto grado de vulnerabilidad de la familia. Creo que siempre una ayuda de esa naturaleza puede morigerar la carga que están hoy día, sufriendo las familias, producto de cuestiones que son exógenas. Particularmente por el tema de la guerra en el Golfo de Hormuz, los efectos que todavía continúan de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Hay una serie de factores que de alguna forma siguen afectando a las familias chilenas. El impacto, por ejemplo, en el alza de las bencinas y el petróleo, en general los hidrocarburos, de la energía en general, ha sido muy fuerte en las familias chilenas. La herencia también en ese ámbito, del ámbito de la energía, que dejaron las gestiones de los ministros de Economía y del ministro de Energía, Pardo, creo que han sido bastante complejas para las familias chilenas. Entonces yo creo que si el presidente logra, o el gobierno logra, ser percibido como una administración que efectivamente está ayudando sobre todo a la clase media, que siempre está tan dejada de lado, creo que eso puede ser un elemento también muy importante para la valoración de su propio liderazgo. Hoy día, precisamente, el presidente no es reconocido como una persona cercana, de acuerdo a algunas encuestas que yo he revisado, y creo que esto a lo mejor puede ser un factor que acerque al gobierno, particularmente al presidente Kast, a aquellos que lo miran de alguna forma como distante. Creo que, por ejemplo, a pesar de lo controversial que puede ser, liderazgos como el del ministro Poduje,
creo que marcan también una forma bastante disruptiva, pero bastante efectiva de mostrar cercanía a la gente. Creo que ahí hay un tema relevante de cómo proyectar y cómo comunicar. Muy importante para el presidente Kast y su gobierno, la comunicación. Hablamos con Felipe Munizaga, él es analista político y director de la carrera Ciencias Políticas de la Universidad Finisterra. Felipe, si tuviera que resumir, la cuenta pública en una frase, ¿qué cree que quiso transmitir el presidente Kast al país? Seguridad y esperanza. Creo que ahí de hecho, podría decirlo al revés, esperanza y seguridad, porque él partió con el tema de la esperanza. Y creo que el mayor contenido fue en el ámbito de la seguridad. O sea, yo creo que en una sola frase, en 3 palabras, es esperanza y seguridad. Creo que eso puede resumir y abarcar la totalidad del mensaje presidencial, que por lo demás es lo que el país está siendo afectado. O sea, yo converso con mucha gente y veo también las encuestas, las consulto constantemente, y hay una cierta sensación que sigue desde hace bastantes meses respecto de lo mal que el país ha ido en los últimos años. Yo creo que dar esperanza o por lo menos alimentar la esperanza y dar seguridad, creo que es algo que el votante, que los votantes, no solo el votante duro del gobierno, sino que aquellos votantes que se acercaron al gobierno porque no querían simplemente a Janet Jara, creo que a ellos tiene que hablarles hoy día, sobre todo a los votantes moderados, tiene que hablarles y tiene que convencerlos de que va a haber esperanza y por supuesto va a haber seguridad. Sin duda, seguridad policial, también seguridad en el crecimiento económico y tal como decía usted, seguridad en la reconstrucción institucional, en volver a ser ese Chile que fuimos y que fuimos tan reconocidos, ¿cierto? A nivel americano y también afuera. Felipe Munizaga, director de Ciencias Políticas de la Universidad Finisterra, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, encantado de estar acá y tienen una gran región ustedes en Valparaíso. Muchísimas gracias, así es. Hasta luego. Hasta luego.